Bienvenidos al webinar de la metodología para la gestión eficiente de materiales y energía en la industria y Efficiency Management. Primero de todo, presentarme. Soy Andreu Moyà, profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Desde aquí de las Islas Baleares tenemos la Fundación Universidad Empresa, que nos dedicamos a hacer cursos de posgrado y formación, de los cuales yo he sido responsable de algunos de ellos. Y ahora os ofreceremos este curso que os lo presentará Antoni Barceló. Cuando quieras, Toni. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andreu. Entonces vamos a dar paso al inicio del webinar. ¿Me podéis escuchar? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar pues dando una breve introducción, un poco lo que sería nuestro camino, digamos, como empresa. Yo trabajo en Quality Energy Solutions, estamos aquí en la sede en Alemania, también tenemos una sede en Colombia. Y bueno, hemos desarrollado una metodología, que es la del Efficiency Management 2.0, y de la cual hoy vamos a hablar en detalle. Y vamos a hablar también, pues, por qué, o sea, qué problema queremos dar solución a través de esos desafíos en la industria. Entonces, dicho esto, daremos paso con una breve introducción de lo que sería la historia de la sostenibilidad. Entonces, bueno, ya nombraros que este tema del concepto de la sostenibilidad ya era importante con la industrialización, cuando ya se empezó a reducir los bosques, pero nos remontamos por mucho tiempo antes, en el tiempo de los romanos, los cuales ya talaban una gran parte de esos bosques y entraba allí pues una conciencia, es decir, bueno, si empezamos a cortar todos los árboles, al día de mañana, pues, ¿qué nos va a quedar o qué les va a quedar a nuestras familias? ¿No? Entonces, de allí, pues ya arrancamos con el primer concepto, se habla ya en el año 1713, en la silvicultura económica. Luego siguen pasando los años, en la comisión de Brundtland en 1987, la agenda de Río en el 92, y ya nos acercamos hacia estos últimos años, en el 2015, que han sido unos años bastante interesantes, en los que ya se desarrollaron unos objetivos para el desarrollo sostenible. Se firmó lo que sería en el Acuerdo de París, y ahí nacen pues, el concepto de las COPs. El primer acuerdo en París habla de la COP21. Incluso ya nos habla pues el Papa con su libro el Laudato Si, e incluso Dalai Lama con una fuerza para el bien. Entonces, viendo un poco la historia de la sostenibilidad, queremos comentar que uno de los principales, o digamos, los desafíos de este desarrollo sostenible, nos lo marcamos en tres principales metas. Por un lado tenemos las metas sociales, por otro lado hablamos de las metas ecológicas y finalmente de las metas económicas. Entonces, uno de los grandes desafíos es entrelazar lo que serían las metas, por un lado, económicas con las metas ecológicas. En este caso, estaríamos hablando pues, de buscar un equilibrio entre ambas, y hablaríamos del concepto de ecoeficiencia. Por otro lado, tenemos la parte social, en la que cuando queremos mezclar las metas ecológicas con las sociales, hablaríamos de justicia ecológica, y finalmente buscar ese equilibrio entre las metas sociales y las metas económicas, hablaríamos de eficiencia social. Es decir, poniéndolo a nivel de ejemplos, podríamos decir, en este caso, pues sabemos que algunas industrias van muchas veces a ver la parte económica y no se fijan en la parte social, es decir, prefieren pues no darles ese apoyo al trabajador y coger mano de obra barata
para producir más y ganar más dinero, sin tener en cuenta ni la parte social ni la parte ecológica. Hoy en día, pues ya está creciendo una conciencia más grande a nivel mundial y ya se empieza pues a ver esos puntos de esas metas ecológicas, hablando sobre todo desde este año del 2015, donde salen las COP21, ese tratado firmado en París, donde a nivel mundial ya se empieza a hablar y a enfocarnos sobre todo el tema del cambio climático para intentar reducir pues, las emisiones e intentar reducir también los grados, esos 2 grados para no intentar pues, subir más la temperatura del planeta y no tener pues, desastres ambientales como podría ser por ejemplo, subir esos niveles del mar. Y bueno, y uno de los primeros que nos quedaríamos pues sin poder vivir allí seríamos la gente de Mallorca, las Islas Baleares, pero también pues aquí en el norte, en Alemania, donde estamos, también tenemos toda la zona norte, que es muy plano y también serían uno de los primeros pues en recibir esos impactos. Para combatir con con esos desafíos ecológicos o desafíos del desarrollo sostenible, aparecen una serie de estrategias en las cuales podemos realizar unas mejoras. En este caso nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de coeficiencia durante el transcurso del webinar, pero uno de los puntos importantes pues, sería hablar de esa eficiencia, ¿no? La eficiencia hoy en día es un término ya muy utilizado y de allí lo interesante de la eficiencia pues, es poder hacer una disminución de materiales, de entradas de materiales o residuos y de energía, ¿sí? En los procesos de industriales o en general. Por otro lado, hablamos de la suficiencia, donde trabajamos lo que sería la integración de la producción y los consumos en ciclos naturales. Por ejemplo, los desechos orgánicos los puedo reintegrar en el proceso nuevamente y generar, por ejemplo, biogás, produciendo al final pues un material en el cual, o sea, lo puedo transformar en energía, ¿sí? Y por otro lado tendríamos lo que sería la consistencia. La consistencia pues trata de mejorar ambientalmente sin tocar esa reducción del consumo. Es decir, si nosotros podemos armonizar esos flujos en un sistema de flujos naturales, uno de ellos, por ejemplo, serían las energías renovables, ¿sí? Cuando hablamos de la extracción de energías fósiles, por ejemplo, la extracción de petróleo, también es que al extraer ese petróleo estamos produciendo unas emisiones de CO2 que desde hace muchos años estaban almacenadas y ahora nuevamente se añaden a nuestra atmósfera hoy en día, entonces estamos generando unas emisiones extras. Pero cuando estamos hablando de utilizar energías renovables, pues estamos utilizando, pues no producimos esas emisiones de CO2 extras que nos hace pues empeorar la situación en el cambio climático. Entonces, una vez tenemos, bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrar sería unos modelos hacia el desarrollo sostenible. Yo no sé si tenéis en mente lo que son los conceptos de la ESCO, el modelo de negocio ESCO, pero una ESCO es una empresa de servicios energéticos y lo que intenta, por una parte, pues es ir hacia la industria, o en este caso el cliente, y intentar pues proveerle una tecnología a través del proveedor de tecnología a través de unos contratos por desempeño. Entonces, en este caso, la industria
dice que no puede pagar económicamente una nueva tecnología más eficiente. Entonces, gracias a las ESCOs, se hace un contrato y se pide un préstamo para pagar al proveedor de tecnología. Entonces, de esta manera, con los ahorros que se generan dentro de la industria, la industria finalmente pues, puede pagar esa nueva tecnología. ¿Sí? Pero cabe destacar de estos modelos de negocio de hace unos años que se desarrollaron, uno de los pequeños problemas que se han detectado ha sido pues que el mercado pues necesita unos clientes pues más educados, porque siempre venimos, digamos, es la empresa que viene exterior a hacer una auditoría hacia la empresa, hacia la industria. Se necesitan pues facilitadores de proyectos o consultores. Normalmente las ESCOs no suelen, no es uno de sus negocios trabajar como banco, sino tienen un carácter más técnico. Y, y bueno, también es interesante decir que no se identifican claramente esos potenciales ahorros que tiene la industria, porque no se extraen esas líneas bases para facilitar el poder de tecnología. Entonces, vamos aquí donde rediseñamos ese modelo y a través de este nuevo modelo, que es la metodología del Efficiency Management 2.0, funciona de la siguiente manera. Se hace una capacitación o una asistencia con asistencia técnica a la industria y a través de esa capacitación nos facilitan la línea base de energía o de materiales en la que se puede entregar al proveedor de tecnología y crear una seguridad ante esta institución financiera, ya que directamente el proveedor de tecnología pide un préstamo y la ESCO recibe una comisión por esa venta, entonces directamente el proveedor de tecnología entra en contacto con la industria y ellos mismos realizan un contrato por desempeño, pagando con los ahorros. De todas maneras, os invito a que podáis ahora ver este vídeo y un momento. Entonces yo ahora lo pongo en activo y cuando termine vamos a continuar para que veáis un poco la metodología, el concepto que hemos explicado adaptado en el vídeo.
Bien, espero que hayan podido ver el vídeo. Entonces, vamos a continuar. Si habéis visto el vídeo que se compone, la metodología tenemos 3 pasos. El primer paso se trata de capacitar, realizar una capacitación teórica, lo que sería a los industriales, a los responsables o los técnicos o gestores de procesos de la propia industria, y se realiza a través de este entrenamiento a través de una plataforma e-learning, como estamos haciendo ahora con esta plataforma de Adobe Connect. Tiene una duración de 49 horas y bueno, en el curso que hacemos conjuntamente con el FUEIP está estimado en 2 meses de duración, 3 días 3 días a la semana. Por otro lado, una vez se realiza la capacitación teórica, pasamos al paso 2, donde es la implementación práctica. Y en esta parte se implementa lo aprendido en la capacitación teórica y se realiza un proyecto en el cual el participante va a diseñar y modelar el perfil de materiales de energía, qué costes asociados tenemos a estos y finalmente calculará la huella de carbono del proceso. Para ello se incluyen unas licencias de los softwares Isanki y Humberto para una duración de 3 meses. Luego veremos ahora en detalle estos softwares. Y el tercer paso sería la venta del potencial ahorro, es decir, QS apoya en la búsqueda de nuevas tecnologías en las cuales son simuladas a través de estos software, de estas herramientas que enseñamos, y facilitamos la adquisición mediante los contratos por desempeño, de pagos por los ahorros. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con el paso 1, la capacitación teórica. Esta consiste en 5 módulos. En el módulo 1 se hace una introducción de todos los conceptos básicos de lo que serían la sostenibilidad. Se habla de los conceptos de qué es el efficiency management. También se trata una pincelada a través de las ISO estándares. Por otro lado tenemos el módulo 2, donde una vez ya tenemos los conocimientos básicos, pasamos a adquirir, a realizar una adquisición, medición y multiplicación de parámetros o de los datos del proceso que nos interesa estudiar. Una vez ya tenemos esos datos, vamos al módulo 3, que sería el modelamiento y la visualización de flujo de materiales de energía, de cálculo de costes y de la huella de carbono. Una vez tenemos nuestro diagrama, que nos permite visualizar todos, tener una visión holística de todos nuestros procesos, una vez tenemos seleccionado y simulamos los cambios para hacer esa mejora y optimizar el sistema, uno de los puntos en los cuales es necesario llevar para hacer un control sería la obtención y la utilización de la línea base y indicadores de eficiencia. Es decir, la línea base puede ser ya tanto de energía, de materiales, de costes, etcétera, nos permite que una vez seleccionado, por ejemplo, en un cambio de maquinaria, queremos poner una nueva, nos permite hacer comparaciones en cuál sería mi línea base con mi modelo actual y con mi modelo futuro. Entonces, con esos ahorros, luego podemos llevar un control y poder dar paso a lo que serían los contratos por desempeño. Y finalmente explicamos pues, lo que sería el desarrollo de proyectos de eficiencia, en los que se va a hablar de sistemas de financiación y se muestra un ejemplo del inicio al final de cómo se ejecutaría para llevar a cabo el paso 2 y el paso 3. Cabe decir que no se habla mucho de lo que serían las tecnologías de eficiencia específica, es decir, cómo mejorar en el tema de iluminación cambiando a LEDs o en el caso de temas de eficiencia en combustión, motores, etc. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción de cada módulo. En este módulo, como hemos comentado, tenemos una breve introducción, conceptos básicos y los ISO estándares.
Primero todo vamos a comentar qué es, digamos, la figura del Efficiency Manager 2.0. Entonces, el Efficiency Manager, al final, va a tener una visión holística y sistemática de flujos de materiales de energía de cualquiera de los procesos de su industria, de su empresa o de cualquiera. ¿Sí? Una vez tenemos esa visión, también tiene conocimientos y las competencias para poder realizar ese perfil de costes de materiales de energía y también realizar el cálculo de huella de carbono. Además, va a ser capaz de medir, de modelar, visualizar y de proyectar tanto estados presentes de su sistema como casos futuros con unas mejoras y con unas optimizaciones. Y finalmente también indicar que se tienen competencias para identificar de aquellos puntos dentro de nuestro diagrama, de nuestro flujo de material de energía de nuestro proceso, identificar cuáles serían nuestros potenciales ahorros para realizar esa mejora. ¿Por qué le llamamos Efficiency Manager 2.0? El nombre, esto viene un poco del Energy Manager, pero también hablamos de, bueno, nació hace unos años la figura del European Energy Manager y esta iba, pues digamos, se enseñaba o se está enseñando. Vamos a hablar, digamos, se les enseña la parte de ingeniería al management. Es decir, se enseñan conceptos sobre eficiencia energética, pero en las áreas pues, más específicas, ya sea de ventilación, iluminación, motores eléctricos, energías renovables, etcétera. Y luego, de allí, de la ingeniería, nos vamos al management. De allí, pues, se aplican sistemas de gestión o cálculos económicos, contracting, etc. En cambio, nosotros damos un paso más allá, le llamamos efficiency en vez de energy, porque no solo trataremos durante la metodología el concepto de la energía, sino también trataremos materiales, residuos, etc. Y le decimos 2.0 porque mejoramos al sistema de European Energy Manager. Entonces, nosotros vamos primero del management a la ingeniería. Primero, antes de todo, tenemos que tener una visualización general y holística de todo el flujo de materiales y energía del proceso a analizar. De allí podemos identificar, hacer mediciones y modelamientos y proyecciones de sistemas futuros. Entonces allí, una vez se ha detectado cuál es mi sistema a optimizar, es donde iremos a la ingeniería. Y allí, según las competencias de cada Efficiency Manager, pues hay una búsqueda pues, de una solución, de una tecnología u otra. La capacitación teórica nos muestra pues, desde los inicios de, bueno, nosotros primero de todo que necesitamos datos, sí. Entonces necesitamos sistemas de medición. Una vez tenemos esos sistemas de medición, pasamos a una monitorización de los datos. Luego, una vez tenemos los datos, se les da estructura y ya podemos integrarlos en modelos de flujos y realizar simulaciones. A continuación, tenemos que, digamos que identificar, interpretar cuáles serían los indicadores para, vale, tenemos este caso, entonces vamos a estudiar esta máquina aquí que es más eficiente, pues vamos a hacerle de nuevo, necesitaremos realizar la línea base de energía, por ejemplo, para poder luego hacer comparaciones con el pasado y poder ya entrar en integración, donde se evalúa, y optimizaciones, donde se reflexiona y se actúa. Ah, bueno, tengo este caso, podemos hacer una mejora, sí, no. Entonces siempre está esa interacción y esa actuación constante. En el caso de los estándares ISO, estos son algunos de los estándares que se explican en la capacitación teórica. Se hablan de estándares como la ISO 50001 de energía, otras dedicadas más al concepto de la sostenibilidad, como la 14001, medio ambiente, análisis del ciclo de vida. También existe la
la ISO 14045, que sería la huella hídrica, y por supuesto también hablamos de flujos de costes y de la huella carbono corporativa o de producto. Todos estos estándares se basan fundamentalmente en estos 4 puntos. Primero, en planificar qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, se preparan unas políticas dentro de la empresa. Luego hay una ejecución, es decir, qué se debe hacer, hago lo planificado. Una vez tenemos la ejecución, se debe verificar, siempre se debe chequear. Bueno, se hizo todo lo que se planificó, hay que hacer unos cambios, sí, ¿no? Y el último punto es la actuación. ¿Cómo podemos mejorar para la próxima vez? Entonces, damos paso al módulo 2. En esta sección se hablará de adquisición, medición y monitorización de los parámetros de un proceso. Entonces, iniciamos siempre hablando un poco, ¿qué es lo que se tiene que medir? De aquí tenemos, pues bueno, tenemos que hacer un inventario de los equipos que tenemos en los procesos y una estructura. Se deben verificar mediciones y fuentes de datos existentes. Hablamos que los datos provenientes de los contadores generan una transparencia insuficiente, porque a través de los datos de contadores no nos permiten detectar problemas más específicos como podrían ser dentro de un proceso, pues si hay un problema en las bombas o los compresores, etc. Y bueno, también datos acumulados o promedio. Por otro lado tenemos, bien, una vez tenemos estructurado, ahora pensamos cuáles son los parámetros del proceso y cuáles son los puntos claves de medición. Entonces, vamos a hablar que tenemos productos y subproductos, energía eléctrica, tanto corriente, voltaje, potencia, cosenos, etcétera. Hablamos también no solo de energía eléctrica, como hemos dicho, flujos de combustibles, cuál es el flujo de gas natural, o de calor y frío, cuál es el flujo de agua que estamos gastando, cuál es el vapor que está extrayendo de un proceso, aceite, aire, etc. Hay comprimidos y también la parte, por supuesto, de residuos, como serían las aguas residuales, las basuras que se generan, etc. Aquí tenemos un ejemplo de una línea de procesado de cacao y podemos ver pues, que se identifican los diferentes procesos. Se inicia desde el tostado, la separación, molienda, etcétera, hasta finalmente un prensado y embolsado de las tortas de cacao. Entonces, si nos visualizamos esta sección e indicamos, bien, vamos a ver en la zona en el proceso de tostado, cuáles serían los parámetros o los puntos claves de medición. Entonces, aquí hablamos, bueno, tenemos la máquina, que sería una tostadora, y podemos ver cuál sería la materia prima en cacao en kilos que tenemos de entrada. ¿Cuál es el gas en metros cúbicos y la electricidad que estamos usando para generar ese tostado de esos kilos o toneladas de cacao? La potencia térmica, temperaturas de tostado y temperatura ambiente, etc. Una vez ya sabemos qué es lo que tenemos que medir de nuestros procesos, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a medir, digamos, estos datos? ¿Cómo los vamos a extraer? Pues comentamos que existen hoy en día en el mercado diferentes equipos o medidores, ya pueden ser manuales, pueden ser algunos que son fijos, básicos y otros más sofisticados, como por ejemplo el maletín de medición de energía y de emisiones de los componentes de ese. Entonces, en esta diapositiva mostramos simplemente un ejemplo de varios tipos de medidores que existen hoy en día en el mercado. Sabemos que tenemos por una parte multímetros, caudalímetros para medir caudal, medidores de flujos, detectores de fugas. También decimos que es muy importante incluso a través de un balde y un cronómetro. Lo importante es obtener datos.
Eso es lo más importante. Y por otro lado, aquí hablamos de algunos ejemplos de otros sistemas de medición que son móviles y son más sofisticados, como por ejemplo el kit de medición y visualización de energía DESEM, que hoy en el webinar hablaremos más en detalle de él. Por otro lado, tenemos también otros sistemas de medición por ultrasonidos de flujos de líquidos, ya líquidos limpios o sucios, y de energía térmica, por ejemplo, en este caso de Dynasonics. Lo interesante de estos sistemas es que nos permiten ir, digamos, a la industria y hacer unas mediciones directas sin tener que hacer unos cortes en las tuberías. Entonces, muchas veces esto nos facilita hacer una medición más sencilla. Y por último, comentar también lo que sería el sistema de medición de ultrasonidos, de flujos de gas y de vapor de General Electric. Pero así, pues existen muchos más en el mercado. En este caso, dentro de la metodología del Efficiency Manager, se enseña más en detalle los componentes y el uso del kit de medición de energía y ambiental, de la tecnología DESEM, el cual está compuesto pues, por un ordenador central y sistemas de adquisición de datos, en los cuales se permite este sistema diferentes conexiones de sensores, en los cuales no solo de energía, sino también sensores de temperatura o sensores ambientales, flujos, etcétera, nos permite conectarlos y luego visualizarlos o monitorizarlos en una sola, digamos, en una pantalla. Aquí vemos simplemente el kit de medición en el cual pues tiene incluido una serie de sensores de corriente eléctrica en función de la capacidad que nos permite la línea, y también podemos medir pues sensores de temperatura, que ya está incluido dentro del kit de medición. Pero además, como os he comentado, nos permite conectar diferentes tipos de sensores, porque ya sabemos que muchas de las industrias ya tienen sus propios sensores, están midiendo, pero no los visualizan en una pantalla todos en conjunto y poder correlacionar los datos. Entonces aquí vemos pues diferentes protocolos de conexiones que nos permite el sistema de DESE, tanto hablando de sensores a través de radio, de wifi, o aquí tenemos todas las posibilidades que nos ofrece esta tecnología. Una vez adquirimos todos los datos, necesitamos monitorizarlos o visualizarlos. Entonces aquí aparecen lo que serían los gestores de energía, y en este caso hablaremos de la plataforma de DESEM-BIS, que ahora os mostraré en un ejemplo que tenemos preparado. Entonces, dentro de este software de DESEM tenemos diferentes módulos, en el cual hemos comentado el DESEM-BIS, que es para visualizar y realizar análisis, no solo visualización de los datos energéticos y medioambientales. También tiene otro módulo, el DESEM-CALC, donde nos permite realizar fórmulas y medidores virtuales. Es decir, si nosotros queremos hacer una prueba con un sistema de iluminación en una nave industrial, y vemos que el sistema que está instalado son de unas bombillas antiguas de bastante potencia. Y decimos, bueno, mire, nosotros queremos mostrar que si pusiéramos unos LED, sabemos que ahorraremos un 40%. Entonces, se puede generar un medidor virtual, y de aquellos datos que estamos midiendo online, podemos generar ese medidor virtual y hacer una comparación y ver directamente cuáles serían la resta tanto en costes como en el consumo. También tenemos por otra parte el DESEM Report, donde nos permite enviar informes sobre los datos. El DESEM Special, donde ya nos permite realizar pues unas animaciones en pantalla, que sería más para uso pues, para ayuntamientos o escuelas que quieran siempre estar visualizando o monitorizando unos datos.
Y finalmente también nos permite realizar controles de alarmas y enviarnos avisos al cliente. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Entonces, aquí tenemos, bueno, desde la página web www.detsen.de podemos entrar, insertar. Si quisierais, podríais pedirnos para tener acceso en esta plataforma a través de un código que os podemos dar para una semana. Y podemos ver, bueno, este sería el Descent Board, donde nos muestra pues, un resumen de todas las monitorizaciones. Por un lado tenemos la visualización con diagrama de barras, en otro lado una visualización convencional con valores acumulados y por otro lado tenemos lo que serían los diagramas Chunky que hablaremos en el módulo 3, donde a través de estos flujos, a través de los flujos del grosor de la línea, nos permite de una simple vista ver cuál tiene más consumo o no. Entonces nos iríamos al Desenvis y aquí veremos un ejemplo de un compresor con consumo de aire. Entonces estamos visualizando dos compresores y el consumo del flujo del aire. Entonces nos diríamos desde el inicio. Nos podemos ir en esta parte de aquí. Entonces, vamos a quitar el compresor 2 para no confundir. Por una parte tenemos la potencia del compresor y por otra parte tenemos lo que sería el flujo de metros cúbicos hora del aire. Entonces, a través de estos sistemas de monitorización nos permite darnos cuenta de que en este caso estamos teniendo aquí un consumo y por otro lado lo que sería el flujo del aire de pronto se reduce. Entonces aquí pueden ser dos cosas, o que tenemos un problema en el sensor o que acabamos de detectar una fuga. ¿Sí? Entonces, comentar pues que gracias a la monitorización nos permite darnos cuenta de fallos que no nos daríamos cuenta en el caso pues de si no hubiésemos visualizado ese compresor en detalle y solo viendo, digamos, los resultados de la compañía de Endesa o de la compañía eléctrica. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el sistema pues, nos permite hacer un fin de cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, vamos a realizar una visualización por columnas. También nos permite ver la curva de duración, que es el acumulativo, en formato tabla. Y también esta es una nueva aplicación que ha salido hace poco, son los diagramas de dispersión, en los que nos permite ver cuál es la correlación entre el flujo y la potencia eléctrica. Entonces, podemos ver cuando tenemos una línea, en este caso una sección lineal, es que el sistema funciona correctamente, porque está correlacionado ambos el flujo con la energía. Entonces, todos esos puntos que se sobresalen de nuestra línea, esto significa que tenemos algún problema y podría ser una detección a través de fugas. Además, bueno, voy a comentar rápidamente, el sistema pues, nos permite dar los resultados en euros o en otro tipo de moneda. Vamos a poner curva de nuevo. Entonces,
Aquí ponemos la potencia, vamos a visualizar en euros. Sacamos el aire comprimido. Aquí podemos ver los costes en euros que hemos tenido cada día. También aquí más información nos permite ver los primeros valores, la media, extrapolación a un año, cuánto sería, etc. Y como os he comentado, también nos permite en la herramienta de análisis hacer comparaciones entre valores anteriores y futuros. Es decir, si yo ahora estamos midiendo en una máquina y seguimos con el mismo sensor, pero a la semana siguiente se cambia el compresor para uno más eficiente, simplemente nosotros podemos hacer un desfase entre las dos secciones y poder hacer una comparación y ver los dos cuál han sido el ahorro. ¿Sí? Y bueno, y así, pues muchas cosas más que se enseñan en la capacitación teórica. Y continuando con la presentación, aquí tenemos pues un ejemplo, por ejemplo, de la reducción del consumo del cambio del que sería pues unas bombas convencionales por por una iluminación LED. Aquí podemos ver que tenemos un consumo de unos 250 vatios de potencia eléctrica, bueno, una potencia de 250 vatios, y en este punto sacamos la bombilla, por eso nos disminuye su potencia, y insertamos una bombilla LED. Entonces aquí vemos los 5 cambios de las 5 bombillas y pasamos de 250 vatios a 120. Por otro lado, también en este caso tenemos dos bombas que funcionan en paralelo y vemos pues que una se dispara. Entonces eso nos permite detectar, en este caso podemos poner una alarma y el sistema nos avisaría pues que ha habido un problema en la bomba 1. Entrando en el siguiente módulo, el módulo 3, una vez ya sabemos los datos, tenemos la información necesaria, pasamos al modelamiento y la visualización de los flujos de materiales y energía. Entonces, vamos a hablar de los diagramas Sankey, del cual está integrado dentro del software eSankey, y comentar pues rápidamente, como hemos dicho en DetsenBiz, que un diagrama de flujo nos permite visualizar de una manera sencilla los flujos, viendo pues las cantidades según el grosor de los flujos. Y a simple vista pues nos permite de alguna manera visualizar y identificar cuáles serían los puntos pues que podríamos optimizar. Es decir, aquí vemos pues en este balance de un país el gas natural, digamos, es lo que se genera más, hay más consumo y la mayoría, pues, podríamos decir que se iría destinado al transporte. Entonces, podríamos decir que el transporte y lo que sería el consumo de gas podría ser uno de los puntos pues, más importantes a tratar para mirar de mejorar esa eficiencia y reducir las emisiones de CO2. Por otro lado, hablamos de lo que serían los diagramas de flujo de materiales de energía y tenemos el otro software, que es el Humberto, donde además de visualizar, nos permite realizar diferentes actividades, como por ejemplo, hablar de eficiencia energética y eficiencia de materiales, modelado de procesos, nos permite hacer simulaciones, nos permite realizar contabilidad de costes de materiales y energía, nos calcula la huella de carbono y la huella ambiental, se pueden hacer análisis de ciclo de vida, análisis de coeficiencia y tener en cuenta pues, que es una poderosa herramienta de modelado. Vamos a ver ahora un ejemplo del software.
Entonces, este sería el software Humberto y aquí pues hemos representado un ejemplo real del que sería un proceso de elaboración de botellas, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Pues por un lado, tenemos como entradas el material del polietileno, aditivos. Aquí, a través de los flujos, podemos ver las cantidades, ¿sí? Tenemos un primer proceso de extrusión y luego pasamos al proceso de soplado. Entonces, para cada uno de estos procesos y producir 2 millones de unidades de botellas, vemos pues que necesitan, bueno, perdón, vamos a explicar este es el inicial, vemos pues que para la extrusión pues se necesita electricidad, también para el caso del soplado, por un lado necesitamos aire comprimido para el soplado, donde también precisa electricidad, y por otro lado un sistema de refrigeración. Aquí a simple vista podemos detectar donde una de las mejoras que podemos realizar pues es en intentar reducir las emisiones a través de la extrusión, porque tenemos más consumo energético, o también, no solo eso, sino en este caso nos dimos cuenta pues que tenemos unos residuos de los plásticos. Entonces, uno de los objetivos también, que comentamos, es mirar de integrar residuos reutilizados dentro del proceso. Es por eso que se comentó con el técnico y vimos que había la posibilidad de realimentar estos residuos de polímero en el proceso de extrusión. Entonces, gracias a esta mejora, nosotros podemos calcular y aquí, justo aquí abajo, podemos ver los resultados tanto a nivel de costes como a nivel de huella de carbono y poder comparar cuál ha sido la mejora en ambos casos y cuál ha sido la reducción del consumo a nivel de costes. Entonces, a través de esto volvemos de nuevo a la presentación y vais a ver cuánto fue la cantidad final que se logró ahorrar. No, perdón, aquí no la teníamos implementada, pero comentaros, el ahorro que se obtuvo con las emisiones de CO2 fueron de 18 toneladas y el ahorro al haber introducido esa mejora, realimentado ese residuo, se ahorraba la empresa 12.000 euros al año, solo haciendo ese cambio de comportamiento dentro de sus procesos. Pero, por supuesto, siempre tienen en cuenta que se pueden realizar cambios en la maquinaria para mejorar también su eficiencia. Entonces, dicho esto, una vez ya tenemos detectado y simulado o, digamos, visualizado a través de los diagramas de flujo de materiales de energía, calcular los costes y las emisiones, pasamos a la línea base. La línea base nos permite, pues, una vez hemos visto todos los puntos, pasado por monitorización, guardado de los datos y el modelado, ya nos enfocamos en un punto en concreto y podemos decir, bueno, este sería mi línea base de energía de todo este proceso a nivel actual. Pero si nosotros hacemos la mejora, ¿cómo me cambia el perfil energético? Ah, bueno, pues mira, con la mejora pasaríamos a este punto. ¿Y qué pasaría? Pues bueno, si implementamos otra mejora que mejora aún más el proceso, entonces pasaríamos ya a esta curva de aquí. Entonces, inicialmente podemos ver cómo mi perfil energético al cabo de 10 semanas
En este punto aparece la nueva tecnología, entonces ahora mi consumo está aquí, energético, y en la semana 7 aparece la nueva tecnología. Entonces, al final tengo mi sistema actual mejorado y hemos pasado pues de unos 1400 a unos 200. ¿Sí? La línea base nos permite pues ver, en este caso sería la línea base de consumo energético, mostramos que nosotros tenemos una proyección y en este punto es donde aparece la mejora y es donde podemos luego calcular ese ahorro energético. ¿Cómo integramos la línea base? Pues con los contratos por desempeño, como hemos hablado al principio del webinar. Entonces, por un lado, nosotros sabemos pues, que del 100% de mi consumo se puede, con la nueva tecnología, podemos ahorrar un 30%. Entonces, los sistemas para contratos por desempeño es pagar la tecnología con los ahorros. Si sabemos que tenemos un 30% de ahorros, lo que se firma un contrato con el proveedor de tecnología y se dice, bueno, mira, el 10% lo vas a ahorrar tú cada mes y tú tendrás la máquina, yo te la pongo. Y por otro lado, el 20% restante va a ser para pagar a nosotros, al proveedor de tecnología, y en 9 o en 8 años tener esa amortización de la máquina pagada. Entonces, a partir del noveno año, pues ya sabes que tendrás ese ahorro del 30%. Aquí, bueno, comentar que también en el curso se habla de indicadores de seguimiento, cómo tenemos que realizar ese seguimiento de la línea base. Aquí, bueno, hemos citado algunos, que tema de eficiencia energética, de energía de salida entre energía de entrada. También se habla, pues, por ejemplo, del factor de intensidad energética, por ejemplo, lo que serían la energía usada en las ventas de ese producto o energía usada entre la cantidad producida. Allí cada uno puede usar esos indicadores para luego poder hacer también comparaciones o benchmarking con casos similares de un mismo sector. Entonces vamos a terminar hablando del módulo 5, el desarrollo de proyectos de eficiencia. Y en este caso, bueno, comentar que en el curso, en el entrenamiento, se hablan de diferentes herramientas de análisis de factibilidad de proyectos. Si se va a avanzar con ese proyecto o no, se hace un análisis, enseñamos, pues, si sale a cuenta, pues, esos ingresos, esos ahorros. Uh, pero bueno, uno de nuestros objetivos generales es, vamos primero a mirar de reducir nuestro impacto ambiental y luego veremos si es económico o no. Aquí hablamos de diferentes fuentes de financiación de un proyecto que pueden ser tanto internas como externas. Y en este caso, pues hemos estado hablando de aquellas fuentes de financiación externas a mediano plazo a través pues, del contracting, que serían los contratos por desempeño. Y además, terminamos hablando con un ejemplo de lo que sería desde el inicio de la realización de un proyecto hasta el final. Entonces, siguiendo los 3 pasos. Entonces, una vez ya tenemos el entrenamiento y hemos capacitado al ingeniero, al técnico, etcétera, pasamos lo que sería la implementación práctica, donde se elabora ese proyecto y se modela el perfil de coste material de energía. En este caso, aquí definimos las diferentes fases que se van a realizar. Primero, tenemos que definir cuál sería nuestra localización o caso de estudio dentro de la empresa. En el paso 2 vamos a hacer una recogida de información y ver qué datos tenemos. Entonces los vamos a visualizar con el diagrama Sankey. De allí vamos a pasar a la fase B y veremos, bueno, pues me faltan estos datos, estos no los tengo, pero allí es donde terminamos de hacer algunas mediciones y lo modelamos con los diagramas de flujo, con el Humberto, material de energía.
Continuamente se hace el cálculo de costes de todo el sistema, la huella de carbono y finalmente realizamos pues las simulaciones de esas mejoras. Y aquí tenemos un caso de un hotel. Esto era un caso de un hotel en Mallorca, en el que podemos ver, pues, a través de los flujos, que en la zona donde tenemos mayor consumo, en este caso nos enfocamos a lo que sería el consumo de ACS, de agua caliente sanitaria. Podemos ver que por una parte este hotel utilizaba lo que eran paneles solares térmicos y por otro lado gas propano para calentar esta agua. Entonces, un sistema que se detectó con una nueva tecnología fue a través del uso de bombas de calor termodinámica. Se hizo la implementación y las simulaciones y el software pues, nos dio los siguientes resultados. Los gastos actuales sin realizar ese cambio eran de 236.172 euros anuales y por otro lado, después de la mejora, conseguimos reducir a 179.000. Es decir, se llegaron a unos ahorros de 56.710 euros. Si sabemos que la inversión de esa nueva máquina era de 74.000, pues entonces, ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo calculamos esa amortización. Pero, por otro lado, si tenemos como objetivos reducir esas emisiones de CO2, vimos que eran muy poquito las emisiones de CO2 evitadas. Entonces, los resultados finales, a través de un contrato por desempeño, se vio que el contracting se realiza en 1,5 años, ya que la amortización es de un 14% para el pago de la amortización y los ahorros del hotel eran un 10%. Entonces, el paso 3 ya sería esa venta de los potenciales ahorros. Entonces ya tenemos todo estudiado y ahí pasamos a la búsqueda real y a facilitar esa tecnología. Entonces, gracias, pues digamos, a ese soporte técnico, pues se pone en contacto el hotelero con el proveedor de tecnología y se puede observar que con una pequeña inversión, aplicando la metodología del M2.0, el hotelero consiguió ahorrar 23.000 euros anuales los 2 primeros años, con un 14% de ahorro, y a partir del tercer año ya se ahorraba 56.000 euros anuales, con un 24% de ahorro. Y bien, hasta aquí bueno, también comentar que al final de toda la aplicación de la metodología se certifica como con un certificado del Efficiency Manager 2.0. Y ahora sí, dar las gracias por vuestra atención y bueno, tenéis más información sobre la metodología y para el próximo curso, que será el 13, la capacitación teórica, el 13 de marzo. Entonces, en esta página web podéis consultar más información sobre ello o ahora mismo, si queréis, a través del chat, si tenéis algunas preguntas, os responderé también con el apoyo de Andreu. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces no hay preguntas. Entonces vamos a terminar el webinar. Ah, bueno, sí, parece que sí, que están escribiendo una pregunta. Estupendo. Muchas gracias. Entonces terminamos la sesión de este webinar aquí. No sé si Andreu quiere decir algunas palabras.
No, nada más. Muchas gracias también por la atención de los alumnos y esperamos verlos en el curso que empieza el 13 de marzo. No es el 13 de marzo, creo que sí, ¿no? Sí, sí, correcto. Nada, y aquí estamos. Si tenéis alguna duda, también hay otros cursos que ofrece la FUI, por lo que interese, pues no dudéis en hablar con Tony o conmigo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.